Jacob y Esaú, el destino de dos hermanos, dos niños, dos caminos. En un rincón del antiguo desierto de Canaán, donde los vientos susurraban historias de profetas y promesas, vivía una pareja que había esperado durante años el milagro de un hijo, Isaac y Rebeca. Su fe había sido probada como el fuego prueba al oro, pero un día la voz del Eterno rompió el silencio del cielo y el vientre de Rebeca cobró vida, no con uno, sino con dos. Desde el principio, los dos luchaban dentro de ella. Rebeca, angustiada, buscó al Señor, y Él le reveló un misterio. Dos naciones hay en tu vientre, y el mayor servirá al menor. El día del nacimiento llegó. Los cielos parecían contener la respiración. Primero emergió un niño robusto, cubierto de vello rojizo. Le llamaron Esaú, el cazador. Tras él, aferrado al talón de su hermano, apareció Jacob, pequeño, sereno, pero con una mirada que parecía ver más allá del tiempo. Desde entonces, el destino comenzó a tejer su intrincado tapiz. Esaú creció fuerte y salvaje, amante de la caza, del campo y de la libertad. Su arco cantaba en los valles. Jacob, en cambio, prefería las tiendas, la quietud y el silencio, donde escuchaba la voz del Dios de su abuelo Abraham. Un día, cuando el sol caía sobre las dunas doradas, Esaú regresó exhausto de cazar. Jacob cocinaba un guiso de lentejas y el olor llenaba el aire. El cazador, hambriento, gritó: «¡Dame de ese guiso rojo, que muero de hambre!». Jacob lo miró fijamente. Sus ojos brillaron con una idea. «Te lo daré, si me vendes tu primogenitura». Esaú, sin pensar, soltó una risa cansada. «¿De qué me sirve ser primogénito si voy a morir de hambre?». Y así, con un simple plato de lentejas, el destino cambió de manos. Jacob sirvió el guiso, Esaú comió, y sin saberlo, entregó su derecho sagrado. Pero el cielo no había terminado de mover sus piezas. La verdadera prueba aún estaba por venir. La bendición robada. Los años pasaron. El cabello de Isaac se volvió blanco como la arena del desierto, y sus ojos, que alguna vez miraron los campos con fuerza, ahora apenas distinguían sombras. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando al final, y con un suspiro llamó a su hijo mayor. «Esaú, hijo mío», dijo con voz temblorosa, «toma tu arco y tus flechas, ve al campo y cázame algo de comer. Prepárame ese guiso que tanto amo, para bendecirte antes de morir». Las palabras del patriarca eran sagradas, pues una bendición dada en nombre del Dios de Abraham no podía deshacerse. Esaú partió sin demora, pero alguien más había escuchado: Rebeca. La madre, que recordaba la profecía del Señor, sintió el fuego del destino arder en su pecho. Corrió hacia Jacob y le susurró con urgencia: «Escúchame bien, hijo. Tu padre va a bendecir a Esaú, pero esa bendición te pertenece a ti». «¿A mí?», preguntó Jacob, dudando. «Pero madre, él es velludo y yo no. Padre me descubrirá». «Déjame eso a mí», dijo ella con determinación. «Solo haz lo que te digo». El plan fue trazado en secreto. Rebeca tomó las mejores ropas de Esaú y las puso sobre Jacob. Cubrió sus brazos y cuello con piel de cabrito y preparó un guiso delicioso, igual al que Isaac amaba. Jacob, con el corazón golpeando en su pecho, entró en la tienda de su padre. «Padre, aquí estoy», dijo con voz temblorosa. «¿Quién eres, hijo mío?», preguntó Isaac. «Soy Esaú, tu primogénito». Isaac, confundido, pidió acercarse. Tocó sus brazos, olió sus ropas y dijo: «La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú». Entonces, levantando sus manos hacia el cielo, Isaac pronunció las palabras que cambiarían la historia.
Que Dios te dé el rocío del cielo y la abundancia de la tierra, que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos. El eco de aquella bendición recorrió los siglos. Jacob, temblando, salió de la tienda con la bendición del primogénito. Poco después, Esaú regresó con su presa, feliz, sin sospechar nada. Pero cuando Isaac entendió lo que había ocurrido, el silencio de la tienda se rompió con un grito desgarrador. «Tu hermano vino con engaño y tomó tu bendición». Esaú rugió de furia. Sus ojos ardían como fuego y juró: «Cuando mi padre muera, mataré a Jacob». El eco de esa amenaza se grabó en el corazón de Rebeca. Sabía que el destino de su hijo menor pendía de un hilo. La huida de Jacob. La noche cayó sobre la casa de Isaac como un manto de tristeza. Rebeca, con lágrimas en los ojos, tomó a Jacob de los brazos. «Hijo mío, Esaú ha jurado matarte. Debes irte. Huye a la casa de mi hermano Labán, en Harán. Quédate allí hasta que su furia se apague». Jacob asintió, sabiendo que no tenía elección. El amanecer lo encontró caminando solo por los caminos polvorientos, su bastón en la mano y el peso de la culpa sobre sus hombros. Había obtenido la bendición, sí, pero a un precio: perder a su familia, su hogar y la paz de su alma. Avanzó durante días hasta que la noche lo envolvió por completo. Cansado, colocó una piedra bajo su cabeza y se tendió sobre el suelo. El silencio del desierto lo rodeó, y allí, entre sombras y estrellas, Dios se reveló. De pronto, el cielo se abrió ante sus ojos. Una escalera de luz tocaba la tierra y alcanzaba el cielo. Ángeles subían y bajaban por ella, resplandecientes como fuego dorado. En lo alto, una voz poderosa habló, llena de majestad: «Yo soy el Señor, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que duermes te la daré a ti y a tu descendencia. Tu simiente será como el polvo de la tierra, y por ti serán bendecidas todas las familias del mundo. Yo estoy contigo, Jacob. No te dejaré hasta cumplir lo que te he prometido». Jacob se despertó temblando. El aire parecía arder de santidad. «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía», exclamó. Tomó la piedra sobre la que había dormido, la erigió como un altar y derramó aceite sobre ella, diciendo: «Este lugar será llamado Betel, casa de Dios». Y con un voto solemne prometió: «Si Dios me guarda en este camino, si me da pan que comer y ropa que vestir, y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces Él será mi Dios». Con renovada fe, Jacob siguió su viaje, sin saber que en Harán lo esperaban pruebas, engaños y un amor que cambiaría su vida. Jacob y Labán, el precio del amor. El sol nacía tras los montes de Harán cuando Jacob, cansado y con el rostro cubierto de polvo, vio a lo lejos un pozo rodeado de pastores. A medida que se acercaba, una figura apareció caminando entre el resplandor de la mañana. Una joven de mirada pura, sonrisa suave y belleza radiante. Era Raquel, hija de Labán, el hermano de su madre Rebeca. Jacob sintió que su corazón latía con fuerza. Se acercó, rodó la pesada piedra del pozo con sus propias manos y abrevó el rebaño de ella. Entonces, sin poder contener su emoción, la besó y lloró. Era el inicio de una historia marcada por el amor y el destino. Raquel llevó a Jacob a su casa, donde Labán lo recibió con los brazos abiertos, pero con la astucia de un zorro que ya calculaba beneficios. Después de un mes, Jacob declaró: «Serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Labán sonrió. «Mejor que se la dé a ti que a otro hombre», respondió. «Quédate conmigo». Y así 7 años pasaron. 7 años en los que cada amanecer
Jacob trabajó sin descanso, pastoreó rebaños, levantó cercos y soñó cada noche con el rostro de Raquel. Pero para él, aquellos años fueron como pocos días, porque la amaba. Cuando por fin llegó el día de la boda, hubo música, risas y fiesta. Pero al amanecer, cuando el sol iluminó el rostro de su esposa, Jacob quedó helado. No era Raquel, sino Lea, la hermana mayor. Labán, con tono fingido, le explicó: «En nuestra tierra no se da la menor antes que la mayor. Si quieres a Raquel, sirve otros 7 años». Jacob, herido y furioso, comprendió el amargo sabor de su propio engaño. El mismo truco que una vez usó contra su hermano, ahora le era devuelto por el destino. Y sin embargo, su amor por Raquel fue más fuerte que su dolor. Acordó trabajar otros 7 años y el amor lo sostuvo en medio de la injusticia. Pasaron los años y Jacob se convirtió en un hombre próspero. Dios lo bendecía multiplicando sus rebaños y su descendencia. Pero en su corazón aún ardía una inquietud: volver a la tierra de su padre, donde todo había comenzado, y donde aún lo esperaba su hermano Esaú. El regreso del hermano fugitivo. Los años habían pasado como hojas arrastradas por el viento. Jacob ya no era el joven que huyó con miedo. Ahora era esposo, padre y dueño de grandes rebaños. Pero en su corazón persistía una voz que no lo dejaba en paz: regresa a la tierra de tu padre. Dios mismo se lo había ordenado. Así que Jacob reunió a su familia, sus siervos y su ganado, y emprendió el regreso hacia Canaán. Cada paso lo acercaba no solo a su hogar, sino también a su hermano Esaú, el mismo a quien había engañado y de quien había huido hacía tantos años. El temor lo envolvía como una sombra. ¿Lo recibiría Esaú con perdón o con espada? Jacob envió mensajeros por delante con un mensaje humilde: «Así dice tu siervo Jacob: he vivido con Labán, tengo ganados, siervos y riquezas. Envío este mensaje para hallar gracia ante tus ojos». Pero los mensajeros regresaron con una noticia que heló su sangre: «Esaú viene a tu encuentro, con 400 hombres». Jacob sintió el peso del miedo aplastarlo. Dividió su campamento en 2 grupos, pensando: si Esaú ataca a uno, el otro podrá escapar. Esa noche, el patriarca se apartó solo, buscando al Dios que lo había guiado desde Betel. El viento soplaba entre los árboles del vado de Jaboc, y la luna bañaba la arena con su luz pálida. Fue entonces cuando una figura misteriosa apareció ante él y lo desafió. Un hombre, o algo más que un hombre, luchó con Jacob hasta el amanecer. No hubo palabras, solo la fuerza de 2 voluntades enfrentadas. Jacob resistió con todas sus fuerzas, aunque su oponente lo hirió en la cadera con un solo toque. Aún cojeando, Jacob no soltó su agarre. «No te dejaré ir hasta que me bendigas», gritó entre el sudor y el dolor. Entonces la voz del ser resplandeciente tronó como trueno sobre el desierto. «¿Cuál es tu nombre?» «Jacob», respondió jadeando. «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Cuando el sol se alzó sobre el horizonte, Jacob, ahora Israel, salió del vado cojeando, pero con el alma encendida. El Dios que una vez le había prometido estar con él, había cumplido. El nuevo día traía un nuevo destino. El momento que más temía estaba por llegar. El encuentro con Esaú. El reencuentro de los hermanos. El amanecer doraba los campos de Canaán, mientras Jacob, con el corazón palpitante, levantaba la vista y veía a lo lejos a su hermano Esaú acercándose, y con él 400 hombres. El sonido de los cascos, el polvo en el aire
el recuerdo de la amenaza, todo volvió a su mente como un trueno. Jacob organizó su caravana. Primero envió presentes, rebaños y siervos, luego a sus esposas e hijos, mientras él se adelantaba solo, inclinándose 7 veces ante su hermano, mostrando humildad y respeto. Cada paso era una súplica silenciosa. Señor, cambia su corazón como cambiaste el mío. Esaú se acercó. Su mirada era intensa, su rostro endurecido por los años. Jacob se arrodilló ante él, esperando la espada. Pero de pronto, el cazador detuvo su paso. Sus ojos, antes llenos de ira, se humedecieron, y entonces, en un instante que detuvo el tiempo, Esaú corrió hacia su hermano y lo abrazó. Ambos cayeron al suelo, llorando como niños. Las lágrimas lavaron años de culpa, miedo y resentimiento. «Hermano mío, te he extrañado», susurró Esaú. «He pecado contra ti, pero Dios ha tenido misericordia», respondió Jacob. Esaú miró los presentes, los rebaños, los siervos, y dijo con nobleza: «Tengo suficiente, hermano, quédate con lo tuyo». Pero Jacob insistió, con la voz quebrada: «Si he hallado gracia ante tus ojos, acepta mi regalo, porque ver tu rostro es como ver el rostro de Dios». Esaú sonrió y aceptó. La tensión que una vez los separó se desvaneció como niebla ante el sol. 2 hombres marcados por el destino, 2 caminos distintos, un solo abrazo sellado por el perdón. Luego, Esaú regresó a Seir, y Jacob continuó su viaje a Canaán. El Señor había cumplido su promesa. Lo había traído de vuelta en paz, más sabio, más humilde y transformado. Jacob levantó un altar y lo llamó el Eloé Israel, Dios, el Dios de Israel. Ya no era el engañador, era el hombre que había luchado con Dios y había aprendido a amar. El legado de Israel. Los días de Jacob, ahora llamado Israel, se llenaron de luz y propósito. El Dios que lo había acompañado en cada paso, desde su huida hasta su regreso, empezó a cumplir las promesas pronunciadas en Betel. Sus tiendas se extendieron por la tierra de Canaán, y sus hijos crecieron fuertes y numerosos. De ellos nacerían las 12 tribus de Israel, los cimientos de una nación escogida. Cada hijo llevaba en sí una historia, un destino, un fragmento del plan divino que el cielo había diseñado siglos antes. Jacob enseñó a su familia las lecciones de su vida. Les habló del Dios que lo había encontrado en el desierto, del sueño de la escalera de luz, del ángel con quien luchó hasta el amanecer, y del abrazo que borró el odio de su hermano. Sus palabras eran fuego y sabiduría. No es el más fuerte quien vence, sino aquel que lucha con fe. No es el engaño lo que trae bendición, sino el arrepentimiento y la gracia del Altísimo. En las noches, cuando el viento soplaba entre las tiendas, Jacob miraba las estrellas y recordaba las promesas hechas a Abraham. Sabía que en su linaje Dios levantaría algo más grande que una nación. Un pueblo de fe, nacido del pacto eterno. Pasaron los años y Jacob envejeció en paz, rodeado de hijos y nietos. Antes de morir, llamó a todos y los bendijo uno por uno, profetizando el futuro de cada tribu. Y cuando cerró sus ojos, el mismo Dios que le habló en sueños lo recibió en el descanso eterno. Esaú también prosperó. Aunque sus caminos se separaron, ambos hermanos vivieron reconciliados, con respeto y amor. El rencor que una vez los dividió se había disuelto bajo el poder del perdón divino. El nombre Israel resonó por generaciones, recordando que incluso aquel que tropieza puede levantarse, y que el Dios de promesas nunca falla. El poder del perdón y la fidelidad de Dios. El eco de la historia de Jacob y Esaú resuena más allá de los siglos, como un recordatorio eterno
de que Dios transforma corazones, incluso los más heridos. Dos hermanos nacidos del mismo vientre, marcados por la rivalidad y el engaño, fueron finalmente unidos por la misericordia divina. Jacob, el astuto, aprendió que no se conquista la bendición por la fuerza o el engaño, sino por la humildad, la lucha interior y la fe. Esaú, el impetuoso, nos muestra que el perdón puede sanar lo que parecía imposible. Y Dios, el gran tejedor de destinos, nos enseña que incluso los errores humanos pueden convertirse en instrumentos de su propósito. El encuentro entre ambos hermanos fue más que una reconciliación, fue una victoria espiritual. Cuando Esaú abrazó a Jacob, no solo perdonó a un hombre, también liberó su propio corazón. Y cuando Jacob se postró ante su hermano, no fue humillación, sino redención. Dios estuvo presente en cada paso. En el vientre de Rebeca, en Betel, donde Jacob vio la escalera al cielo. En el engaño, donde probó los corazones. En Betel, donde Jacob vio la escalera al cielo. En Jaboc, donde luchó con el ángel. Y finalmente, en el abrazo que selló su destino. Esta historia nos deja una verdad profunda. La gracia de Dios no elige a los perfectos, sino que perfecciona a los elegidos. Y aún hoy, el nombre Israel recuerda al mundo que aquel que lucha con Dios, no para resistirlo, sino para buscarlo con todo su corazón, jamás vuelve a ser el mismo. Reflexión final. El perdón restaura lo que la ira destruye. La fe nos levanta cuando el pasado nos persigue. Y el amor de Dios transforma lo que parecía perdido en una historia de redención eterna. Si te gusta este tipo de videos, en el nombre de nuestro Dios, te pedimos que te suscribas a Ecos de la Biblia, y así tu vida estará llena de muchas bendiciones y conocimientos. Además, es gratis. Nos vemos en la siguiente historia donde resuenan todavía los ecos de la Biblia.